Señores, estamos de regreso con el consumidor y nos acompaña mi queridísimo amigo David Borregar, que estaremos hablando con él sobre las ARS. David, un gran placer tenerte en el programa de regreso. Sabes que el placer es nuestro. Y qué bueno que podamos hablar sobre este tema, David, que mucha gente, nosotros nos quejamos, tú eres del club de los quejosos. Pero nada, igual yo, hay que quejarse, David, hay que quejarse en la vida para que las cosas cambien. Si nos quedamos callados, entonces nadie nos escucha y las cosas no se mejoran. O nadie sabe qué están ocurriendo. David, hay mucha gente que nos quejamos con el tema de los seguros, que tú vas, tienes un seguro X, entonces que va a un doctor y el doctor no lo acepta, o una clínica que no lo acepta. ¿Qué pasa? Y antes de hablar de las ARS y eso, pero quisiera entrar en ese detalle inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué algunos doctores aceptan un seguro, algunas clínicas aceptan un seguro y otras no? Bueno, mira, básicamente eso corresponde a lo que son las negociaciones que se hacen específicamente. Sí. Con cada médico, en particular con XARS, Sí. y o ese centro, dicho centro. Sí. Como tú lo dices, si hay un centro médico que realmente ha llegado a algunas negociaciones con una ARS u otra ARS o todas, sí, pues entonces sí ahí pueden darse, o sea, pueden recibir al afiliado, que valga la redundancia, afiliado a esa ARS, o sencillamente sí, no, porque no tomamos. Pero es una negociación entre las empresas. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Que sería la clínica y la ARS. Tengo una pregunta inmediata que me hacen aquí en WhatsApp. Dice que ¿por qué los otorrinos, que te la hice fuera del aire, claro, por qué los otorrinos no aceptan el seguro? Ningún seguro. Sí, antes de responderte ahí, por ejemplo, aquí hay centros médicos que ni siquiera aceptan el plan básico de salud. Exacto. Exacto. Ni siquiera en SENASA, o sea, lo que llamamos SENASA. Exactamente. Sí. Sí recibe entonces lo que son los planes voluntarios o los planes complementarios. Pero yo veo que algunos seguros, antes de entrar con los otorrinos, algunos seguros, si hay clínicas que no te aceptan o doctores que no aceptan, tú mandas el recibo, aunque tú tengas que pagar, tú mandas el recibo a la ARS y te hacen un... Siempre y cuando tu plan acepte lo que es la cobertura por reembolso. Ok. Porque, por ejemplo, hay planes voluntarios que donde tú lo contratas. Estamos hablando de planes voluntarios, ese plan que te es más allá del básico, sí, que no es el que te ofrece a ti tu empresa por ese empleado. Vamos a poner un caso, un abogado, que un trabajador independiente, por ejemplo, sí, o un mismo médico que es un trabajador independiente, que algunos manejan un RNC que otros no los manejan. Sí. Entonces, esos, por ejemplo, pueden tener un plan voluntario, ese que sale de tu bolsillo. Sí. Entonces, tú haces ese plan, donde ese plan te ofrece a ti cobertura por reembolso, sí, dependiendo al 80 o al 100, y también dependiendo si es un médico que está dentro de la red de prestadores de esa ARS o dentro de los que están fuera de la red. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué los otorrinos no? Porque hay una situación que se ha dado con ellos y con otras especialidades médicas en cuanto a lo que reclaman es precisamente mayor consideración o mayor retorno del pago por la diferencia en cuanto a consultas y procedimientos, y sencillamente ellos como sociedad se han unido, han tomado fuerza y de manera individual dicen, no, espérate, entonces no vamos a recibir a las ARS, no vamos a coger ninguna ARS o alguna ARS que, en particular que quizás tengan el impasse, y entonces, como vuelvo y digo, como sociedad se han unido todos y ninguno toman el... Pero ¿cómo que funciona esto, David? Yo voy como inseguro y voy donde el doctor. Este doctor que acepta mi seguro, ¿cómo recibe? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la mecánica del uso de mi seguro y de la aseguradora y el doctor? Ese triángulo. Yo, el doctor y la aseguradora. Okay. Lo primero es que precisamente cada médico tiene un X4. Las ARS deben hacer lo que es... Disculpe, X4 es la licencia para ejercer. Correcto, la licencia para ejercer como médico, sí, dentro del país determinado donde tú hayas hecho la carrera. La carrera correctamente. Sí. Entonces, tenemos lo que es el sistema de seguridad social y tenemos lo que precisamente te mencionaba, lo que son los planes complementarios o los planes voluntarios. Bien, entonces, dentro precisamente de ese catálogo, la empresa aseguradora, la ARS, tiene un sinnúmero de especialistas, un sinnúmero de médicos en los cuales ellos los tienen afiliados a su cartera o a su catálogo o a su carpeta de prestadores. Bien, ahí es que vuelvo entonces a lo que te comentaba de que si tú tienes X carnet, X ARS y vas a un
a un médico fuera de la red de prestadores que tiene esa ARS, entonces ahí viene a ver si tu cobertura va con el 80% o con el 100% del reembolso. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente hay muchos médicos que no están dentro de lo que es el sistema de seguridad social. Entonces, por ende, están fuera, vamos a decirlo así, de lo que son los prestadores. Entonces, hay muchos que sí lo están. Entonces, tú tienes en el país dos opciones como médico. O te registras e ingresas al sistema, inmediatamente entonces puedes ahí hacer inclusive las prescripciones y todo lo demás, para que sí esa aseguradora pueda entonces aprobar la cobertura del mismo al afiliado. Entonces, pero ¿cómo recibe el doctor? Porque, por ejemplo, yo voy a una consulta y la consulta son 3,000 pesos, ponte tú, y yo voy con mi seguro. ¿En qué periodo de tiempo y qué porcentaje recibe el médico de la ARS ese pago? Mensual. Mensual. Porque lo que sucede es que el médico, por ejemplo... ¿Y cuál es la queja del otorrino entonces? No, es la diferencia por el pago de consulta. Por ejemplo, cuando la secretaria llena la reclamación, tú presentaste tu carnet. Cuando el médico a fin de mes dice, óyeme, 300 pesos, 200 pesos, por un procedimiento que cuesta, no sé, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos, por decirte algo, o por una simple consulta. Un ginecólogo, por ejemplo, que tiene que ir de madrugada a un parto, a una situación, oye, son diferentes situaciones que se presentan con los médicos, con diferentes especialidades. Entonces, realmente la diferencia que le va a pagar el seguro realmente es irrisoria. Y cuando reciben entonces ese pago, dice, óyeme, pero... Entonces... Bueno, aquí me dice, varias preguntas. Mari, ¿por qué uno va a una consulta y paga diferencia, luego vuelve a llevar los resultados de análisis y hay que volver a pagar? Bueno, y realmente esas son consideraciones, eso no tiene que ver nada con ARS, eso tiene que ser, son consideraciones del médico. Y te voy a decir algo, realmente cuando tú vienes a otra consulta a traer los análisis, digo, no es que lo esté justificando, porque cada quien, entendamos que cada médico es dueño de su accionar dentro de su consultorio. Hay una empresa privada. Es una empresa privada. Son los que ponen sus reglas, eso no tiene que ver nada con ARS ni con seguro. Aunque es injusto. David, bueno, está consumiendo un tiempo. Yo voy al médico y el médico me dice, mira, hazte tal análisis, ok. ¿Y qué hago con el análisis? No, tú me lo tienes que traer. Sí, pero te digo la verdad. Pero ya tengo que traer, tengo que pagarte de nuevo para enseñártelo. Sí, pero oye lo que... Aunque hay médicos, disculpa, David, hay médicos que te dicen, déjamelo ahí que yo te llamo. Exacto. Hay médicos que hacen. Te voy a decir una cosa. Sí. Hay pacientes que quieren hacerte una consulta por WhatsApp y esa no se paga. Entonces por esa no gritamos. Discúlpame, poniéndome también, porque hay muchas vertientes. Y entonces también hay médicos, hay pacientes que cuando vienen a traerte resultados, aprovechan y te hacen una consulta y te consumen el tiempo ya de otro. ¿Por qué los seguros no cubren todos los medicamentos? Porque eso son las negociaciones que... Es una negociación también. Eso es un negocio que realmente este me conviene, este no, este me sale muy costoso. David, pero déjame decirte una cosa, para beneficio de los afiliados. Las empresas ARS, y aprovecho para dar la información de que también nosotros podemos intervenir en cuanto a las empresas en esta actividad. Es que las empresas, las ARS tienen lo que son programas de prevención y promoción, en los cuales inclusive el usuario, el afiliado, puede solicitar cobertura hasta de medicamentos por esos, por su ARS. Sí. Claro que sí, sin costo. Ok. ¿Qué es una ARS? Porque hemos hablado y no, la parte inicial, la primera pregunta que debe hacerte era ¿qué era una ARS? ¿Qué es una ARS? Mira, luego que entró la ley en vigencia, vienen a nacer lo que son las ARS, son administradoras de riesgo de salud. Son empresas con varias características, son privadas, son públicas o mixtas, pueden ser. Entonces, simple y llanamente son empresas donde tú compras una cobertura por el riesgo de salud que tú puedas obtener, en cuanto precisamente a salud per se. Pero ahí veo, bueno, tú hablabas de el seguro que te da la empresa, si tú eres un empleado, la empresa te da un seguro, un seguro básico muchas veces. Correcto. Pero hay otras que tú puedes pagar de tu bolsillo y que son un poquito ya que cubren otro tipo de otro nivel. Voluntario. Ponte tú, hay una persona que es empleado, que le dan el básico, pero quisiera tener uno más ya con mayores beneficios o mayores alcances. ¿Puede pagar una diferencia? Claro. No. Diferencia no. Va a pagar el total. Ahora,
Si la empresa como beneficio le dice, ok, mira, de ese plan X, que es más, tiene mayor cobertura que el básico, está bien, yo te voy a dar el 50% y te vamos a descontar el 50%. Eso ya es un beneficio a discreción de la empresa. De la empresa. Sí, pero no está obligado. La empresa sí está obligada a darle lo que eso es su cobertura de plan básico. Y en el caso de SENASA, los empleados públicos y muchos empleados que tienen, por ejemplo, yo conozco de casos de personas que entran a trabajar en el gobierno, ¿no? Como empleado público, tienen un seguro e inmediatamente entran a trabajar en el gobierno, el seguro le baja. O sea, le bajó la tarifa del seguro que ella dice, bueno, creo que era porque como el gobierno empieza a pagar una parte del dinero, pero te mantiene con el mismo seguro. Eso funciona así. Cuando tú tienes un seguro privado y entras a trabajar en el gobierno, ¿qué pasa con ese seguro? ¿Con tu seguro privado? Sí. No, nada, absolutamente nada. Pero el Estado no te subsidia una parte del pago de ese. No está obligado. Que tanto el Estado como la empresa privada está obligado a cumplir contigo con la ley, con el plan básico. Punto. Y ahí tú haces una contribución y el empleador otra. Ok. Entonces, ahí tú tienes tu seguridad social cubierta. Ahora, pero el privado que yo tenía, ¿se elimina con SENASA? No. Si tú quieres, sí. Sí. Ahora, ojo, si tú tenías un privado de otra empresa, y vuelvo y te digo, te daban ese beneficio, eso, bueno, ya tú saliste de esa empresa. Ya la empresa no te va a seguir dando ese beneficio, porque es algo que lo pagaban ellos. Claro, si lo paga otra empresa, pero correcto. Si lo pagaba yo. No, sigue normal. Sí. Sigue normal, eso no. Se habla de que SENASA, seguro de SENASA, la gente habla de que es aceptado en todos los sitios, que es muy seguro. Habla un poquito de este seguro en sí. ¿Es bueno SENASA? Claro, sí. Oye, lo que sucede, sí. Pablo, que lamentablemente, o sea, la ley de seguridad social, ¿para qué nace o para qué surge? Precisamente para dar cobertura a nivel nacional a todas las personas, sin importar sexo, ninguna condición social, raza, nada de eso. ¿Qué sucede? La idea es que tú puedas ir. ¿Tú te acuerdas? O no sé si realmente puedes decir que sí te acuerdas, pero lo que son las UNAP. No. Esas son las unidades de atención privada. Correcto. De atención primaria, sí. ¿Cuál es la idea? Sí. La idea es que tú, con tu carnet de SENASA, del Seguro Nacional de Salud, vayas a una unidad de atención primaria. Entonces ahí seas atendido por los médicos, que precisamente a raíz de eso nace una nueva especialidad que son los médicos familiares. Sí. Entonces ahí consumes el proceso que debe ser hasta llegar a un especialista. Bueno, no hasta un especialista, sino realmente que ahí te orienten mejor hacia dónde ir. Okay. Pero hay que decirlo, es deficiente, el sistema es deficiente y realmente queremos ir donde ese ginecólogo, donde ese cardiólogo, donde ese médico que realmente está en un centro médico privado. Entonces cuando voy con mi carnet del plan básico, pues ahí tengo ciertos problemas. Tenemos que hacer una pausa, David. Cuando regresemos yo quiero que hablemos de el subsidiado, que es un plan dentro del SENASA, está el subsidiado y también el contributivo. Correcto. Entonces me gustaría que explicáramos eso y si hay alguna diferencia en el trato en los centros de salud con respecto a esto. Regresamos ahora. Señores, de regreso seguimos hablando con David Boregar sobre este tema tan interesante, lo que son las ARS. Y antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba del tema del sistema de SENASA, ¿no? Que hay dos regímenes. Son tres. Está el contributivo, está el contributivo subsidiado, contributivo subsidiado y el subsidiado. Y entonces yo he escuchado decir que dependiendo la característica o cuál sea, hay beneficios que otros tienen, ¿verdad? Que en comparación, ¿no? Entonces, habla un poquito de esto. ¿Es cierto? El que es subsidiado no tiene el mismo derecho, los mismos requisitos, la misma, vamos a decir, el mismo alcance que el que no. Mira, volvemos al inicio, en lo que es la cobertura, o mejor dicho, el principio de la ley. Sí. Y sí, tienen los mismos beneficios, los mismos derechos. Sí. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde? En la situación de cada quien. Por ejemplo, cuando hablamos de contributivo, es esa persona que está contribuyendo con su sueldo, con su salario. Hay un descuento que se le hace. Correctamente. Para pagar Él contribuye. Sí. Acuérdate que el seguro funciona
vamos a decirlo así, como una cooperativa. Sí. Tú pagas, yo pago para todo, realmente contribuir con la salud de él. Sí. Y es una cadena. Y de todos. Correcto, Sí. correcto. Y ellos pagan también para contribuir con la salud tuya de que Sí. tengas la cobertura tuya. Entonces, ese es el contributivo, en donde cada quien contribuye, como lo dice su nombre, Sí. contribuye con una cuota precisamente para que esa cobertura y todos los beneficios que da la ley, Sí. pues realmente se mantengan. El subsidiado es contributivo subsidiado, precisamente tú, que eres una persona independiente, yo, entonces, tengo ahí precisamente la contribución con un plan. Ok. Y además también tengo un subsidio que me da el Estado. Ahora, yo me tengo que acoger a ese subsidio Sí. bajo características y normas que realmente yo aplique Ok. para obtener esa. Y el subsidiado normal es precisamente aquella que todavía no está en vigencia, pero vamos a decir es para aquella persona que ni trabaja, Sí. ni tiene un empleo, o sea... O sea, Vamos a decir subsidiado 100%, o sea, es que es una sí, persona un que no subsidio tiene para- total. Correcto. Entonces, pero hay bueno, dice que no, que se supone que no. No debe haberla. O sea, una persona Son que no características trabaja, correctamente. que no tiene, que tiene seguro Senasa, vamos a decir, subsidiado, que es, puede ir a cualquier hospital y el trato debe ser igual que uno subsidiado. Claro que sí, es que No te sé. repito, esos tres regímenes son mecanismos, Debe formas ser, pero- para agrupar pero se- condiciones de la población. Pero debe ser, pero si realmente sucede. Eh, Ok, David, entonces la última decirte? pregunta que te voy a decir, ¿ya no tenemos que ir? Sí, dicen que no tenemos que ir. Dice, ¿qué le conviene a un médico estar dentro de la carpeta de prestadores o no? eso ya está a discreción del médico, realmente si entiende cómo le pudiera ir mejor. Sí. Lo real y lo ideal es que esté registrado, que esté bajo una cartera de una ARS de prestadores, Sí. para que realmente estemos, ¿verdad? David, muchísimas gracias. Oye, esto es muy poco. Muy poco, tú vas a tener que dar el programa entero a ti. Vamos a tener... Para la próxima vez que venga, va a tener el programa entero. Y transparencia vamos a hacer. Señores, gracias por estar con nosotros, gracias por su sintonía. Quiero felicitar a Cieri Pérez, de parte de sus hijas Lisbeth y Soraya, que está de cumpleaños en el día de hoy. Muchísimas felicidades a ella. Así es que la pase bien en su día. Y también a mi sobrina Isabela, que cumple años en el día de hoy. Cumple 12 añitos. Te amo, mi amor. Muchas felicidades. Mi primera sobrina. Qué bueno, Sí. felicidades. A Los los sobrinos dos. son unos hijos. Son hijos, Sí. ¿verdad? Son hijos. Hasta que uno tiene los suyos, Son entonces hijos se convierte en plus. el sobrino. Eso. Muchísimas gracias, David. Señores, Placer. muchísimas gracias por su atención. ¿Verdad? Que gracias por estar con nosotros y ojalá que este programa haya sido de su utilidad para aprender sobre estos temas interesantísimos. Pasen excelente resto del día. Bye bye.